¿Qué es lo que podemos observar en este periodo? Que la presión que cae, ¿no?, en el ventrículo, al caer la presión en el ventrículo, desde 120 hasta 80, ¿qué va a pasar? La presión en la aorta, que es de 80, que también ha subido hasta 120, pero va bajando hasta 80, ¿qué intenta esta presión? Con esta sangre, con esta presión, volver hacia el ventrículo. Va a querer la sangre volver al ventrículo cuando la presión en el ventrículo llega a 80 o menos. Va a haber más presión en la aorta que en el ventrículo. Entonces la sangre va a intentar volver, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Para eso está la válvula aorta. Al querer volver, esta válvula se va a cerrar. La propia sangre va a cerrar la válvula y la sangre va a quedar en la aorta y el ventrículo va a seguir como estaba, nomás con el volumen sistólico, ¿sí? Y empieza a caer la presión, ¿verdad? ¿Hasta cuánto? Hasta llegar a 0 milímetros de mercurio, como empezó. Una vez que esté en 0, entonces está listo para recibir nuevamente sangre de la aurícula. Si ustedes observan, la presión del ventrículo es inferior a la presión de la aurícula. Esta es la presión en la aurícula, ¿sí? Esta presión en la aurícula nos muestra que es de aproximadamente unos 7 milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio en la aurícula y 0 en el ventrículo. Hay una diferencia de presión. Mayor presión en la aurícula que en el ventrículo de este momento, ¿sí? ¿Y por qué hay esta diferencia en presiones? Porque justo en este momento, cuando se ha cerrado la válvula aórtica, vean, ha caído la presión hasta 0, ¿sí? El ventrículo está vacío, o está con cuánto? Con 50 ml, que es el volumen sistólico. Ya está sin sangre, o con muy poca sangre, ¿no?, que es el volumen sistólico. En cambio, la aurícula, ¿cómo está? La aurícula está llena. Durante la sístole, mientras el ventrículo estaba mandando sangre a la aorta, a la aurícula le estaba llegando sangre de las venas, ¿sí? Entonces aquí la aurícula ya está llena de sangre. ¿Con cuánto? Con 70 ml. 70 mililitros de sangre tiene la aurícula, está llena. Y esta cantidad de sangre ejerce una presión sobre la pared de la aurícula que es de unos 7 milímetros de mercurio. Entonces aquí la aurícula está llena, hay una presión de 7 milímetros de mercurio, el ventrículo está vacío o con 50 mililitros, es el volumen sistólico, y con una presión de 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este momento? Se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son esas? Estas de aquí. La presión va a hacer que estas se abran y empiece a pasar la sangre al ventrículo. En ese momento empieza la diástole. ¿Ya? En este punto, entonces, termina la sístole, y cuando se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza la diástole. Pero podemos ver algo más del periodo de relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa con el volumen? No se modifica, ¿no? Por eso se llama isovolumétrico, porque no hay cambios en el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen con el que el ventrículo quedó 50 ml al final del periodo de eyección sigue siendo el mismo durante todo este periodo, porque también durante este periodo las dos válvulas están cerradas, tanto la válvula auriculoventricular como la válvula
aórtica o la válvula pulmonar, ¿no? Pues es una cara cerrada en ese momento. No le llega ni sale sangre. ¿Hasta qué momento? Hasta que se abre la válvula auriculoventricular. Una vez que se abre esta válvula, ya empieza a llegarle nuevamente sangre al ventrículo y la aurícula se empieza a vaciar. Y empieza la diástole. Ahora, si ustedes observan, la diástole también no es un periodo uniforme. Hay cambios, diferencias en toda la diástole. En especial, podemos ver cambios en el volumen de la sangre que está en el ventrículo. Entonces, la diástole se divide en 3 periodos que son, digamos, en tiempo aproximadamente iguales. Un primer periodo de la diástole, como así lo vamos a hacer, aquí empieza la diástole, cuando termina la sístole, un primer periodo que es el periodo que se conoce como primer tercio de la diástole. Un segundo que es el segundo tercio y un tercero que es el tercer tercio. Entonces tenemos aquí el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio, ¿no? Ahora, si ustedes observan, ¿dónde hay verdaderamente cambios? En la presión de la aorta no, porque la aorta se queda con 80 milímetros de mercurio. La diástole va a ser 80. El ventrículo también va a tener una presión de 0, un pequeño cambio al final de la diástole. La aurícula también siempre va a estar por encima del ventrículo, una presión de 6, 7 milímetros de mercurio, porque la sangre está bajando de la aurícula al ventrículo, pero va a subir al final de la diástole, en el tercer tercio. ¿Sí? Donde realmente observamos cambios interesantes es en el volumen. En el primer tercio de la diástole va a pasar el 80% de la sangre que está en la aurícula hacia el ventrículo. Ni bien se abren entonces las válvulas auriculoventriculares por esta diferencia de presión, la sangre pasa en gran cantidad hacia el ventrículo. Es como si aquí arriba tuviéramos un tubil con agua y aquí tuviéramos una palanca que abre la tapa de abajo del tubil. ¿Qué va a pasar? Por la presión que hay en el tubil, la presión que hay aquí, nada, porque no hay agua, la presión no sobre el tubil, abrimos la tapa y el agua va a caer ese mismo instante, ¿no? Fíjense. Entonces, eso es lo que ocurre. Se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasa masivamente al ventrículo. ¿Cuánto de sangre va a pasar? El 80%. Y si observamos aquí en la gráfica, en el primer tercio, vamos a ver que ya tenemos más de, o alrededor de 100 mililitros de sangre en el ventrículo, ¿no? Que ha pasado ya la mayor cantidad. En el primer tercio. El segundo tercio, prácticamente la sangre no aumenta de manera importante, apenas unos 4 mililitros, porque la sangre que ha quedado en la auricular todavía está chorreando muy lentamente por las paredes, pero ha quedado un 20% de sangre en la aurícula, que tampoco la aurícula y el ventrículo son dos cajas que están en sentido mejor todavía horizontal
Y aquí está la tapa, ¿no? Y esta tapa se abre y todo cae instantáneamente. De hecho, fíjense la dirección del corazón nomás es que está directamente inclinado hacia la izquierda. Entonces la aurícula tiene que desviar en realidad la sangre hacia la izquierda. Esto es presiones solamente, no es porque igual cuando estamos echados, igual pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Y si me paro de manos, pasará la sangre de la aurícula al ventrículo. Va a pasar igual, porque no es que cae con la fuerza de la gravedad, sino que la fuerza que mueve son la diferencia de presión. Entonces, siempre queda un 20% de sangre aquí. ¿Cuándo va a pasar ese 20% de sangre? Al final de la diástole, en el tercer tercio de la diástole. ¿Y por qué va a pasar aquí? Porque es aquí donde la aurícula recién se contrae. ¿Recuerdan? En el clase también hemos dicho esto, que la aurícula es una bomba de cebado, en realidad. No tiene función de bomba de eyección. No tiene una contracción importante en la aurícula. Apenas se contrae. ¿Por qué? Porque su función no es inyectar sangre. Su función es recibir la sangre, reunirla y pasarla al ventrículo. Si fuera una especie de dos cámaras verticales, tal vez no necesitaría contraerse siquiera la aurícula, porque la sangre pasaría directamente con que se abra la válvula. ¿Ven? Pero como no es así, entonces queda un 20% y entonces hay necesidad de que se contraiga. Se contrae, pero esa contracción es mínima. Fíjense la presión que ocasiona la contracción de la aurícula. Es apenas una presión, hasta 10, 8 milímetros de mercurio, comparada al ventrículo que llega hasta 120 milímetros de mercurio. La contracción de la aurícula es pequeña, pero es suficiente para que pase este 20% de sangre hacia el ventrículo. Y entonces, al final de esa diástole, ¿qué tenemos? El ventrículo lleno, con el volumen telediastólico. El volumen telediastólico es el volumen de sangre al final de la diástole. Este volumen telediastólico de 120 a 130 nos está indicando que el ventrículo está lleno. ¿Listo para qué? Para volver a contraerse, para empezar nuevamente el ciclo cardíaco. Y así sucesivamente. Ahora, si ustedes ven el fonocardiograma, está aquí abajo, está directamente relacionado con qué este ruido, con qué estará. ¿Con qué? Sí, di nomás, pero más fuertecito. No, estaba bien. Con el cierre y la abertura de la mano. Solo con el cierre. ¿Sí? La apertura de las válvulas no produce ningún ruido, por lo menos que lo podamos escuchar. Pero el cierre, ¿sí? Cuando aquí se cierra la válvula auriculoventricular, cuando aumenta, fíjense, aumenta la presión, empieza a aumentar la presión en el ventrículo. Al aumentar la presión, ¿qué hace? Sabemos que esta válvula y esta válvula, la pulmonar, los dos ventrículos empiezan a contraer. ¿Qué va a ocurrir? Estas dos válvulas están cerradísimas, ¿no? Esta está abierta, porque acaba de pasar la sangre. Se empieza a contraer y intenta la sangre volver. Y en ese momento va a cerrar las válvulas y con mucha fuerza. ¿Sí? Entonces, el cierre de la válvula auriculoventricular va a ocasionar el primer ruido cardíaco. Ese que se escucha desde el punto de vista onomatopeico o nocturno.
largo, grave. ¿Sí?